cuando estemos tratando al paciente en condición de choque o cuando queramos modificar la perfusión del paciente. Entonces esto lo vamos a hacer fundamentalmente a través de la modificación del volumen sistólico, y eso se logrará pues a través del aporte de líquidos o a través del aporte de inotropía y o vasodilatación. Bueno. Vamos a tener un equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno que tradicionalmente se ha descrito de una manera lineal, es decir, es constante el consumo con cualquier valor de aporte hasta cierto punto, que es el aporte de oxígeno crítico, en donde la relación se vuelve dependiente. En ese punto en donde aparece la dependencia entre aporte y consumo, clásicamente se describe entonces ya la aparición de la acidosis láctica, que es cuando aparece la disfunción de las bombas iónicas y cuando aparece ya que comienza a haber un trastorno en la permeabilidad celular, edema celular, etc. Bueno, podemos seguir esas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay un desbalance aporte y consumo. Normalmente, siguiente, miremos. Bueno, ahí hay unas. Se pasaron unas diapositivas ahí que no van. Bueno, normalmente entonces el consumo de oxígeno celular va a estar determinado pues por las necesidades o la actividad metabólica. Se ha descrito más o menos entre 150 y 180 mililitros de oxígeno por metro cuadrado de superficie corporal el consumo usual. El aporte de oxígeno que corresponde a ese consumo va a ser más o menos unas 4 veces el consumo basal de las células. Entonces, si tenemos 150 de consumo, más o menos el aporte que se le va a estar brindando es alrededor de unos 600 mililitros de oxígeno por metro cuadrado. La relación entre el aporte y el consumo, entre el consumo y el aporte, es lo que llamaríamos la extracción de oxígeno. Normalmente la extracción de oxígeno estaría alrededor de un 25%. En condiciones ideales, esta extracción de oxígeno se mantendría hasta un valor del 30%. Por encima de un 30% ya hablaríamos de condiciones de desacople entre el aporte y el consumo. Cuando hay un desacople entre el aporte y el consumo, tenemos que entrar a mirar cuál de los 3 componentes del aporte es el que está alterado. Podría ser hemoglobina, podría ser la saturación o podría ser gasto cardíaco. Para lograr la adecuada optimización del paciente, tenemos que intervenir sobre alguna de esas variables, en donde lo más frecuente es que tengamos que intervenir sobre el gasto cardíaco, porque las otras 2 variables son más constantes. Si bien es cierto que debemos asegurar una adecuada cantidad de hemoglobina, también eso es verdad. Bueno, siguiente, digamos. Entonces, lo ideal es asegurar tanto un adecuado contenido arterial de oxígeno, un adecuado gasto cardíaco. Bueno, aquí pues más o menos lo que es la tasa de extracción, sigamos ahí. Sigamos. Bueno, pues esto es como la situación normal, ideal, en donde la extracción se mantiene alrededor de un 25%. La célula consume una cantidad determinada. Pero si el paciente tiene un incremento en sus necesidades metabólicas, si la célula incrementa el metabolismo porque, por ejemplo, está el paciente séptico y requiere crear citoquinas o mediadores inflamatorios, entonces ese consumo de oxígeno va a incrementarse. Por ejemplo, a 300. Entonces, si el gasto cardíaco se mantuviera igual, el aporte pues se mantendría en los mismos 600, la extracción aumentaría al doble, al 50%. Eso no es lo que sucede en realidad en el paciente. Como vemos, el paciente séptico pues aumenta inmediatamente el aporte de oxígeno para tratar de acoplarse a esos incrementos en el consumo de oxígeno. Entonces él lo que hace es subir el gasto cardíaco, con lo cual aumenta el aporte, que lo hace a través de varios mecanismos. Uno de los principales pues sería, por ejemplo, la vasodilatación, con lo cual el ventrículo actuaría con una menor poscarga y por lo tanto el gasto cardíaco se incrementaría.
si nosotros, o más bien si el paciente no es capaz de mantener ese incremento en el gasto cardíaco, de mantener ese incremento en el aporte, pues entonces va a comenzar a presentarse el desacople entre el consumo y el aporte. Y si ese desacople se mantiene durante mucho tiempo, durante el suficiente tiempo, pues vamos a tener ya condiciones de acidosis, de incremento del lactato. Y eso va a ir, se va a ir produciendo en muerte celular, en disfunción progresiva de las bombas iónicas, entrada de calcio y muerte celular. Entonces nosotros deberíamos intervenir antes incluso de que se presente ese estado de disfunción metabólica que nos lleva a la acidosis láctica, que puede señalarse por un incremento en la extracción o una disminución en la saturación venosa de oxígeno, que puede ser lo mismo. Una forma de mirar pues cómo está la alteración en el equilibrio ácido-base sería a través del delta de hidrogeniones, que pues fue formulado a partir de los de trabajos en el San Juan de Dios, en donde un valor de delta de hidrogeniones de más de 5 nos indica o nos señala un origen metabólico de la alteración o del desequilibrio ácido-base. Si uno compara esto con la base exceso, pues termina siendo lo mismo. La concordancia entre los dos, si bien inversa, es alta, es decir, tenemos una concordancia alrededor de 0.8. Entonces, pues finalmente, ¿cómo se evaluaría la perfusión? Pues miraríamos todos esos parámetros, tanto clínicos como hemodinámicos como de laboratorio. Pues clínicamente, pues lo que uno mira siempre es la presión, el llenado, si el paciente está frío, el estado de conciencia, si el paciente está obnubilado, bueno, todos estos parámetros. Siguiente. Desde el punto de vista ya, digamos, gasimétrico, pues lo que uno tendría a la mano es la extracción de oxígeno, los parámetros de saturación arterial, de saturación venosa, el cálculo pues de los contenidos, la saturación venosa de oxígeno alrededor del 70%, la presión venosa de oxígeno alrededor de 40 mililitros de mercurio, el índice de aporte de oxígeno, el índice de consumo de oxígeno, el delta de hidrógenos, el lactato. Bueno, siguiente. ¿Y qué es lo que uno haría? Pues intervenir sobre todas aquellas variables que permitirían optimizar el aporte de oxígeno, que en última se traduciría en aporte de líquidos, aporte de inotropía, vasodilatación si es necesario, optimización de la hemoglobina y mejoría de la ventilación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de evitar con todo eso? Que la fase las tradicionales fases de Kurzweil-Smith, la fase de disminución del consumo de oxígeno y de deuda de oxígeno sea lo más pequeña posible y lo menos duradera posible, para que la fase flow subsiguiente no sea de gran magnitud y por lo tanto no se presente la disfunción orgánica múltiple. Bien. Bueno, entonces eso se relaciona a lo que ocurre en la fase flow, la inflamación y la desinflamación. Si la fase fue muy prolongada y muy sostenida, entonces vamos a tener una gran inflamación en la fase flow y eso es lo que desarrolla la disfunción orgánica múltiple, o una gran antiinflamación, que es donde intervienen las inyecciones oportunistas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues mejorar tanto la presión como la perfusión. El primer paso entonces es subir la presión arterial, para lo cual pues la meta ideal es mantener la presión sistólica por encima de 90 o la media por encima de 70. Y el siguiente paso es mejorar la perfusión. No hay que olvidar que subir la presión es importante, pero no es suficiente. Muchas veces el paciente está con buena presión, pero inadecuada perfusión. Entonces siempre hay que avanzar ese paso más, ir a mirar un poco más en detalle, más a lo microscópico y mirar cómo está la salud. Bueno, uno no puede mirar